bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Vamos con un resumen más amplio de las principales noticias del día, que el día viene cargado. Bueno, tenemos hasta peticiones. Lo de ella, de verdad que es para récord Guinness y multiplicado por 1000. Que si tú te ves con un prófugo delincuente que se escapa o le dejan que se escape, que desafía todo el orden constitucional, eso es el mayor favor a la democracia. Pues sí, luego lo escucharemos porque tenemos que hablar, como bien dices, de muchas noticias. Enseguida les vamos a hablar del Pacto de Estado contra el Cambio Climático que ha propuesto el presidente del Gobierno, de los casos de corrupción que acechan a Pedro Sánchez y que no cesan con el nuevo curso político, sino todo lo contrario, de esa reunión que bien comentabas de ella y Puigdemont, o del ataque ruso, también noticia de hoy, al avión de la presidenta de la Comisión Europea. Pero comenzábamos este programa hablando de esa terrible violación a una niña de 14 años por parte de un MENA interno en el centro de Hortaleza, y quiero que escuchen lo que ha dicho el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y que ya adelantaba hace unos minutos Carlos Cuesta. Que en la ciudad de Madrid ha habido 256 violaciones en lo que va de año y solamente hemos escuchado a algunos interesarse por una. Creo que, lamentablemente, lo que sucede es que no tienen mayor preocupación por la cuestión de la violencia sexual, sino que solamente les interesa cuando les puede contribuir a alimentar sus discursos de odio contra los migrantes. No se ha debido enterar el delegado del Gobierno, ¿no? Porque hemos dado los datos enteros. El pequeño problema es que tampoco le dan la razón. No, tampoco le dan la razón, pero bueno, es el discurso del delegado del Gobierno, es el discurso de la izquierda, que también se percibe en otras declaraciones. Por ejemplo, ayer se producía, Carlos, una agresión por parte de dos encapuchados a menores que estaban internos en este centro de Hortaleza, y a eso se ha aferrado la izquierda en general y Francisco Martín, el delegado del Gobierno en particular, para volver al discurso de siempre. Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio. Vamos a tener tolerancia cero con la persecución, la criminalización y el odio a los colectivos vulnerables de nuestra región. Por cierto, que tenemos que decir que Vox ha convocado mañana por la tarde a los medios frente al centro de Menas de Hortaleza. A priori no es una manifestación, pero veremos a ver qué es lo que sucede, porque a nadie se le escapa, Carlos, el malestar que hay entre los vecinos y del que luego además nos dará cumplida cuenta nuestro compañero Ignacio Escudero, que hoy ha visitado precisamente ese barrio de Hortaleza. Mira que tenía una oportunidad el delegado del Gobierno para haber dicho: vamos a incrementar la dotación policial, vamos a ser conscientes, vamos a revisar ese reparto de Menas, vamos a revisar cómo están las infraestructuras y los centros donde estamos dejando a los menores, todo el protocolo de control, y me voy a presentar para visitar a la familia de la víctima, de la violada. De eso no ha dicho nada. De eso no ha dicho nada. Y hablabas del reparto de Menas, Carlos, y tenemos noticia de esta misma tarde sobre ese reparto de menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias, porque Baleares reclama por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez que le excluya del reparto. La popular Marga Proens acaba de elevar un escrito al Ministerio de Infancia para que le permita acogerse a la contingencia migratoria por la saturación de sus servicios de acogida y tutela. Somos la ruta que más crece de España, ha dicho la presidenta autonómica, y hay que recordar que Madrid, Andalucía y Valencia ya han recurrido ante la justicia a este reparto. Datos de cierre del semestre dados por Frontex, Unión Europea, el Servicio de Protección de las Fronteras de la Unión Europea. El primer semestre de 2025 se cerró con una bajada de la entrada media en toda Europa de un 20%. ¿Sabes cuál es la ruta que más crece? La española del Mediterráneo y en parte la de el Atlántico, por donde nos llegan por Canarias, que crece un 19%. La media baja un 20%, la nuestra crece un 19%. Es fácil entender lo que está pasando, ¿no? Es fácil entenderlo, pero el que quiere entenderlo, Carlos. Bueno, vamos con más cosas. Esto respecto a la violación, insistimos, de una niña de tan solo 14 años a manos de un MENA del centro de Hortaleza, un asunto del que yo no sé si Pepa Bueno va a hacer mucho hincapié, ¿no?, en la entrevista que tiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su estreno en el telediario de Televisión Española. No hace falta que la vean, porque aquí le resumiremos lo más importante. En lo que seguro que sí se explayarán, Carlos, es en ese Pacto de Estado contra el Cambio Climático para combatir los incendios, que hoy ha presentado por todo lo alto el presidente del Gobierno en un acto en el que han estado presentes, por aquello de darle pues más bombo, más importancia al asunto, los 17 ministros socialistas, además de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Sobre la mesa, 10 medidas presentadas de forma tan genérica que, como suele ser habitual con este Gobierno, no sabemos en qué se traducirán, ¿no? Entre ellas, las que se incluyen más medios, fondos para la reconstrucción, pero todo así en genérico, ¿eh? Una agencia estatal de protección civil y emergencias, una respuesta nacional de resiliencia hídrica
o una red de refugios climáticos. Sí, a mí la de los refugios climáticos me ha llegado al alma, pero la que más me ha llegado, y no al alma sino al bolsillo, es la de la concienciación cívica. Sí. Tócate las narices. Desde que llegó Pedro Sánchez nos ha subido impuestos y cotizaciones en 160.000 millones de euros, el equivalente a 2 IRPFs enteros de cuando él llegó. Y ahora resulta que tiene que haber concienciación cívica para que seamos conscientes de que es que el cambio climático y no los pirómanos y no los incendios suyos y no el descontrol del campo y no el abandono de la agricultura y no el bombardeo a la ganadería es lo que está provocando estos incendios. Esa cultura cívica a la que te refieres, Carlos, forma parte de un segundo bloque de medidas que son, si cabe, pues mucho más etéreas, ¿no? Habla pues de reconocer y potenciar el papel esencial del mundo rural en la protección del medio ambiente. Yo no sé qué pensarán los agricultores, o sí lo sé, y luego se lo vamos a contar, porque vamos a tener un agricultor muy cabreado con este asunto. Habla también de fortalecer la contribución del sector forestal a la lucha contra el fuego, o como decimos, promover esa cultura cívica de la prevención. Pero como a Sánchez lo que le importa es el debate ideológico, el presidente ha iniciado su comparecencia recurriendo una vez más a los bulos, su comodín habitual, para escurrir el bulto tras la terrible ola de incendios que ha asolado nuestro país este verano. Estamos decididos y también convencidos de que la terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales. Seamos serios, seamos rigurosos. Ha sido el resultado de 3 factores fundamentales que me gustaría compartir con todos ustedes y también con el conjunto de la sociedad española. ¿Y cuáles son esos factores? Escuchen el primero. Hemos tenido una política de prevención de incendios claramente insuficiente. Insuficiente. Que se refleja, por ejemplo, en la falta de planes ejecutados, en la ausencia de instrumentos de análisis, de predicción avanzados y también en plantillas de bomberos y de brigadas forestales que en determinados territorios no estaban lo suficientemente dotadas. Pero por supuesto no habla del gobierno, habla solamente de la responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero ojo, Carlos, al segundo factor. El segundo factor ha sido la gestión del territorio, que también es inadecuada y que se ha traducido, por ejemplo, en montes cargados de biomasa, en caminos sin cortafuegos descuidados, en falta de especies autóctonas y resistentes al fuego, en municipios despoblados, en infraestructuras obsoletas. Y la pregunta, Carlos, es ¿y quién ha provocado eso, no? ¿Quién lo ha provocado? Él. Claro. Todo eso. O sea, toda la normativa que se ha ido introduciendo desde que él está en el poder, y además es que ha pactado el poder, con distintos partidos, Bildu, con partidos como Esquerra, con partidos como Podemos, como Sumar, que todos tienen la agenda ecologista extrema, todos le han exigido que cualquier actuación que se haga en el campo tiene que contar básicamente con el permiso de todo el catálogo ecologista. En estos momentos, para hacer un cortafuegos tienes que vigilar, por ejemplo, en España, que no sea el periodo en el cual las aves están creando sus nidos. No puedes hacerlo en ese periodo. Que hay una ola de calor extrema, que hay, te da lo mismo. O sea, preguntemos a la hermana golondrina a ver si podemos hacer un cortafuegos. Para recoger piñas, lo mismo. Para recoger lo que denominan el lecho leñoso, que hay que dejarlo, porque por lo visto ahora tenemos a la hermana piedra, al hermano río y no lo sabíamos, al hermano lecho leñoso, que por lo visto hay que cuidarlo, hay que mimarlo, no lo puedes retirar. Lecho leñoso es la leña. Y como es la leña, efectivamente convierte los bosques en una pira. ¿Quién es el responsable de que esté ahí, que no se pueda pastorear, que no va a pasar el ganado, que no pueda haber cabras, que no pueda haber vacas pastando? ¿Quién es el responsable? Él, ¿no? Él, por cierto, que hablaba también de la despoblación, del mundo rural. No. Esperemos que al mundo rural la solución no sea Begoña Gómez, que como bien hemos contado en esta casa, se ha lucrado bastante de todo lo que es la España despoblada. En estos momentos un ganadero tiene que llevar a cabo, esto no es ninguna broma, o sea, esto está regulado, lo publicamos en su momento en Libertad Digital, una cosa que se denomina el diario de la vaca. El diario de la vaca es que tienes que ir siguiendo vía satélite a la vaca. Es que parece del Mundo Today, pero no lo es. No, totalmente. O sea, a ver si pasaba de un tipo de suelo a otro. Y tenías que tener los medios electrónicos para poder vigilar dónde estaba pastando la vaca en cuestión, ¿vale? Y tenías que ir trasladando toda esa información. Se pueden imaginar el dinero que les ha costado a los ganaderos. Bien, un ganadero sin ese dinero se queda sin rentabilidad. Un ganadero sin rentabilidad cierra. Y al cerrar, su ganado pues desaparece. ¿Quién pasta esas zonas? Vale, entonces se queda todo el lecho leñoso en los campos y se quedan todos los pastos sin recoger, que se convierten ¿en qué? En rastrojeras posteriores. ¿Y eso cómo arde? Pues como le da la gana. Pues hemos hablado de los 2 primeros factores que decía Pedro Sánchez, pero añadía un tercero que ya era el que se esperaba que aludiese. Ha sido una emergencia climática la que ha hecho que los fuegos de ahora sean mucho más virulentos, mucho más impredecibles, mucho más letales que lo han sido en el pasado.
Por tanto, una emergencia climática cuyo impacto resulta ya innegable. Según la ciencia, y ahí están los datos, los últimos 4 agostos, lo ha dicho antes la vicepresidenta tercera, han sido los más cálidos de nuestra historia. Bueno, luego ya les adelanto que vamos a tener con nosotros, Carlos, a un agricultor que no tiene pelos en la lengua y que nos va a dar su diagnóstico desmontando todo este discurso del gobierno y de los ecologistas, ¿no? Pero, por cierto, hoy ha habido entrevista de Óscar Puente en Radio Nacional de España y quiero que le escuches porque le han preguntado por sus polémicos tuits en plena ola de incendios y atención a lo que ha dicho. Claro, ¿qué es lo que hago? Provocar. Y es lo que conseguí. Pero eso lo tiene que hacer un ministro. ¿Por qué provocar. No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que yo no, en fin, yo no entiendo muy bien cuál es la regla escrita o no escrita. Mire, un ministro lo que no tiene que hacer es robar. El problema es cuando provocan... Vaya un ejemplo que ha ido a poner. Es que venimos del Mundo Today y nos vamos al club de la comedia, ¿no? Porque el problema es cuando provocan, pero además también nos roban, ¿no? ¿Y colocar prostitutas en ministerios cuenta como robar? Los rulos de dinero cuentan como robar. Adjudicar, presuntamente, obras públicas amañadas, ¿cuenta como robar o no cuenta como robar? Pues hablando de robar, hoy también tenemos que hablar de corrupción. Atención, noticia de última hora que van a poder leer ya en nuestro periódico en la red, en Libertad Digital. Noticia firmada por nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Sánchez quiere renovar el Tribunal Constitucional cuanto antes para seguir controlando el Tribunal Constitucional y Conde Pumpido retirarse al Consejo de Estado. Luego Miguel Ángel Pérez va a estar con nosotros en la tertulia, así que le preguntaremos por este asunto y también por esa otra noticia que publicaba ayer por la noche. Anticorrupción sigue la pista ya de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE a través del régimen venezolano de Maduro y no se descarta que haya participado como intermediario. Esto es algo que, bueno, ya se veía venir, pero el hecho de que ya esté sobre la mesa de la Fiscalía pues es importante. Además, hoy les contamos que las actas de la cloaca aluden a determinadas conversaciones que apuntan a una posible escucha ilegal entre Víctor de Aldama y su abogado mientras estaba en prisión. Ya les adelantamos que conversaciones, vamos a decirlo así, con el entorno de Víctor de Aldama no es que hayan dado importancia a esta información, sino que han dicho que va a haber consecuencias, que quieren la investigación de lo que está pasando, porque evidentemente en cualquier Estado de Derecho y en un sistema constitucional, por supuestísimo, existe una cosa que se llama derecho a la defensa. El derecho a la defensa, un imputado no lo puede ejercer si está siendo espiado, si sus conversaciones están siendo grabadas. Aquí hay un añadido de una gravedad brutal, y es que parece, por los documentos a los que ha accedido Libertad Digital y que hemos publicado, parece que estas conversaciones habrían sido interceptadas por la cloaca en la prisión de Soto del Real, donde estuvo Víctor Aldama. Las prisiones son unas instituciones que dependen en última instancia de un ministro llamado Fernando Grande Marlaska. Sí, nos suena. Además está, por cierto, Fernando Grande Marlaska muy empeñado en blindar todo para que, por ejemplo, pues no se filtren imágenes de Santos Cerdán en prisión, pero esto de las escuchas ilegales pues se ve que no le da tanta importancia. Y luego, Carlos, noticia que vamos a publicar mañana en Libertad Digital y que podemos adelantar aquí, vamos a hablar de esas actas de la cloaca que lo que nos revelan es que Leire Díez tenía acceso directo al número 1, ¿no? Así lo decía ella. De ello alardeaba que tenía acceso al número 1 y por si alguien tiene dudas dice, ¿se estaría refiriendo al número 1 del partido? No, sí que se viene arriba y da todo tipo de detalles. Tenía acceso al número 1 a través de la secretaría del partido, se supone que eso es Santos Cerdán o podría ser Santos Cerdán, aunque podría ser también porque el secretario general es Pedro Sánchez, directamente el presidente del gobierno, pero es que acto seguido dice, y al número 1 del gobierno. Pues el número 1 del gobierno, hay pocos números 1 del gobierno. No, de hecho es una persona a la que la trama ya ha llamado en distintas ocasiones número 1 y se llama Pedro Sánchez. Hablaremos de eso, pero es que además daba detalles en esas conversaciones y daba información de ministros. Decía que Pedro Sánchez tenía un enfado tremendo con Fernando Grande Marlaska porque no estaba controlando a la UCO. O sea, eso es tener acceso de verdad, ¿no? Al número 1. Hombre, es tener acceso total. Bueno, pues lo van a poder leer mañana en Libertad Digital, pero aquí ya les vamos a ir dando alguna pincelada de lo que vamos a publicar. Y vamos con más cosas, porque en este inicio del curso político hoy nos hemos levantado con la noticia de que Salvador Illa se reunirá mañana con Carles Puigdemont en Bruselas. Una reunión con la que los socialistas buscan contentar a Junts, que hay que decir que llevan, bueno, pues desde que Illa fue nombrado presidente reclamando este encuentro, y también blindar su apoyo a Pedro Sánchez. Ojo a cómo justificaba y presumía de este encuentro el propio presidente de Cataluña, Salvador Illa, en TV3. Crec que no toca. Per què toca ara? Doncs per enviar un missatge. Yo creo que ahora toca para enviar un mensaje. En democracia el diálogo es un motor. O que posa en marxa un Y cotxe. lo primero que pone en marcha un coche en democracia es el diálogo.
y voy por eso. Per això. ¿Ha hablado con Pedro Sánchez? He parlat amb qui havia de He hablado con quien entendía que debía hablar de esta cuestión, Soc discret amb pero son conversaciones privadas y prefiero mantener la discreción ahora también. És una decisió que he pres jo. Pero es una decisión que he tomado yo, que me corresponde a mí, I el president Puigdemont. tomar a mí, al presidente Puigdemont. Doncs no, reunir-nos i reunir-nos. El reunirnos És una cosa que... es una iniciativa que he tomado yo. El presidente Puigdemont está de acuerdo y ya está. Jo i el president Puigdemont doncs també hi ha estat d'acord i ho fem demà. Pues ¿qué es el motor de la democracia, el diálogo con Puigdemont? No, vamos a ver, si es por motores, esto debe ser la Fórmula 1, porque es que no hay un socio que no se haya convertido, por lo visto, en motor de la democracia, porque es que tiene un elenco de delincuentes, y digo delincuentes, no digo presuntos, básicamente porque un tal Arnaldo Otegi, por cierto, también hablaremos de él, quédense hasta el final del programa, porque van a ver lo que nos va a decir Carlos Urquijo sobre el historial de Arnaldo Otegi, este hombre de paz, según el Partido Socialista y según el Gobierno. Carlos Urquijo, Carlos, exdelegado del Gobierno del País Vasco, que tiene una sección en este programa, va a tener una sección todos los lunes, ni olvido ni perdón, ya saben ustedes por dónde va a ir. Sí, el nombre de la sección también es dudosillo, al estilo nuestro, sí, ni olvido ni perdón, lo digo por si a alguno le queda alguna duda de qué es lo que pensamos, pues es fácil de deducir. Pero, o sea, para ellos el motor de la democracia es hablar con delincuentes, prófugos, con personas condenadas por pertenencia a banda terrorista, con presencia en atentados, eso es el motor de la democracia. Bueno, la verdad que llega un momento en el que casi agradeces estar al otro lado del muro, sí. Desde luego. Bueno, hablando de Puigdemont, Carlos, hoy hemos conocido también el fallecimiento de Víctor Terradellas, que es el enlace del expresidente con los rusos. Luego les daremos más detalles de quién era este personaje, responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia, que ha muerto de un ictus. Eso es lo que nos dicen. Pero además, Rusia es hoy protagonista de la actualidad por otra razón bien distinta, porque hoy hemos sabido que este domingo el avión que trasladaba de Varsovia a Bulgaria a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo que aterrizar utilizando mapas de papel por interferencias rusas en su GPS, tal y como sospecha la propia Comisión. Von der Leyen, que se encontraba en medio de una gira por los Estados miembros fronterizos con Rusia y Bielorrusia para promover el plan de la Unión Europea para aumentar el gasto en defensa, se disponía a aterrizar en Bulgaria cuando de repente la señal de GPS desapareció de todo el aeropuerto de la ciudad de Plovdiv. El piloto se vio obligado a dar vueltas durante una hora para ver qué hacía y finalmente no tuvo más remedio, como decimos, que aterrizar el avión manualmente utilizando únicamente mapas analógicos, es decir, mapas en papel. A la espera de que se confirme que se trata de interferencias rusas, no hay que olvidar que este episodio, Carlos, se produce días después de que Rusia bombardeara deliberadamente el British Council y la sede de la Unión Europea en Kiev, y de que este fin de semana la presidenta de la Comisión Europea volviera a declarar a Putin como una amenaza. Vamos, que todo un exitazo la ronda negociadora de Donald Trump y todo un exitazo de todos esos partidos a izquierda y a derecha que dicen que realmente lo que hay que hacer es llegar a un entendimiento con Rusia. Porque claro, que es que Rusia tiene razón, ahora ya no es atacarles, que esto es muy de cobardes, no, ahora es atacarnos. O es que no nos está demostrando directamente en el avión de la presidenta, bueno, y los ataques que has mencionado, pero ahora en el avión de la presidenta de la Comisión Europea, que es capaz de actuar en territorio europeo, donde quiera, como quiera, y hasta el punto de violar incluso los sistemas de seguridad de un avión de estas características, que es lo que nos está diciendo, que nos ataca cuando quiera, ¿no? Pero como dice Pedro Sánchez, no, hombre, no vamos a comprometernos demasiado en gasto militar, no va a ser que se note. Dios bendito. Rusia obviamente niega que esto sea cosa suya, pero es evidente, como bien dices, que la amenaza es la que es.